Bueno, creo que ahí tenés los permisos para oficiar como moderador. Como siempre les recordamos que todos van a entrar sin cámaras ni micrófonos, así que el que necesite hacer alguna consulta, preferentemente sobre el final de la conferencia, va a haber un espacio para eso. Levantan la manito o las escriben en el chat y nosotros se las retransmitimos a Carlos para hacerlo de manera ordenada y todos puedan hacer sus consultas. En esta oportunidad tenemos clientes de las distintas zonas y también la gente de la red comercial de los Globo. Así que va a estar interesante. Todos ansiosos por escucharte, Carlos. Bueno, gracias. Todavía no veo la presentación, pero en cuanto esté yo te confirmo. Ahí yo ya la levanté. A ver si se ve. Todavía no carga, ¿eh? Qué raro. ¿No la ves? No, no. ¿Querés que la vuelva a cargar? O esperamos. Ahora sí la veo, ¿eh? Ahora sí la veo. A ver, voy a mover a ver si hay delay. Ahí ¿Se ve pasa. ahí? Sí, sí, sí. Ok. Leonardo, estás levantando la manito. Te voy a habilitar el micrófono. ¿Tenías alguna consulta? O no, levantaste por error, me parece. Carlos, cuando quieras, comenzamos. Ya somos 42 en la sala, así que estamos en hora. Bueno, perfecto. Arrancamos Arrancamos entonces. nomás. Bueno, buen día a todos. Muchas gracias por estar acá en la reunión esta, que vamos a tratar de dar un poco ideas de qué es lo que está pasando con el mercado. Básicamente es cuáles son las variables que están moviendo los precios y un poco en base a esas variables un análisis para adelante de cómo pueden impactar de cara al futuro. Me parece que con tanto movimiento que ha tenido el mercado, movimientos tan fuertes para arriba, para abajo, que inclusive a los que seguimos día a día el mercado a veces se nos hace nos hace difícil saber exactamente qué es lo que está pasando, si realmente la tendencia es una tendencia alcista, es una tendencia bajista, en qué situación del mercado nos encontramos. Básicamente es un problema, estamos en el medio de lo que se llama el mercado climático y claramente con los mercados climáticos los movimientos suelen ser muy fuertes, las volatilidades aumentan
pero lo que está claro es que hasta ahora no ha habido una tendencia definida. La duda inclusive de todos los que son los analistas, de lo que se llaman los analistas técnicos que miran los gráficos, no tenían definido una tendencia de mediano plazo. Parecería como que esa tendencia se está definiendo y esa tendencia lamentablemente no es al alza. Si nosotros analizamos qué pasó en el mercado de maíz diciembre en el mercado de Chicago, diciembre es el mes donde se concentran los negocios de la cosecha nueva de Estados Unidos, que es lo que se está definiendo ahora. Lo que vamos a ver que desde mayo hasta mediados de junio tuvimos un clima seco. Mayo fue uno de los mayos más secos en Estados Unidos, sobre todo en la parte de lo que es el cordón sojero maicero, el núcleo. Junio fue también bastante seco y eso provocó un rally de suba, donde el mercado había ajustado primeramente desde febrero fuertemente a la baja. De ahí en más, el mercado, como ustedes ven, subió $51 en apenas 23 ruedas. Es decir, toda esta suba hasta el máximo que se dio hacia la última semana de junio. De ahí en más, las lluvias fueron buenas. Empezó a llover y hubo un dato importante que fue el reporte que dio el Departamento de Agricultura de Estados Unidos el 30 de junio. ¿Qué dijo el Departamento de Agricultura el 30 de junio? No fue de los informes mensuales que hace el USDA, sino es de los informes más periódicos, que son trimestrales, que informa stocks reales a fin del trimestre y hizo la estimación real de área, no ya con intención de siembra, sino con área real sembrada. Y el impacto que tuvo en el maíz es que básicamente subió la proyección, o sea, el área realmente sembrada en casi 1 millón de hectáreas, 900.000 hectáreas. A 11.000 kilos de promedio de rinde que tienen los productores americanos, eso aproximadamente daba un aumento de producción de más de 10 millones de toneladas. Con lo cual esto tuvo un fuerte impacto. Si ustedes ven cómo a partir de ese reporte del 30 de junio el mercado empieza a caer fuertemente. Y de vuelta, toda la suba de estos $51 que había tenido entre mayo y junio, la caída desde esa última semana de junio hasta principios de julio son $57 por tonelada. Básicamente que perdió todo lo que había subido y encima hizo mínimos. O sea, hizo los mínimos respecto de la caída anterior que había tenido. ¿Qué pasó en julio? Bueno, en ese momento acuérdense que si uno miraba los mapas de humedad del suelo en Estados Unidos, miraba los pronósticos, veía que había habido muy pocas lluvias para atrás, las lluvias no eran buenas hacia adelante y había que tener muy buenas lluvias para recomponer humedad más las lluvias que se necesitaban, lo que son las lluvias normales. Con lo cual, el mercado empieza a rebotar. Estamos en esta línea verde que le marco acá, de estos $33 por tonelada que sube el mercado desde más o menos mediados de julio. Esto lo sube en apenas una semana, es decir, 10 días, 2 semanas, menos de una semana y media de rueda, 33. A esto se suma el cierre del corredor, el vencimiento del acuerdo que tenían Rusia y Ucrania por las exportaciones ucranianas a través del Mar Negro. Y empieza todo el problema de que los rusos no iban a renovar este acuerdo y el mercado de maíz rebota fuerte. Como ustedes ven, $33 por tonelada. ¿Qué pasa hacia la última semana de julio? Cambia totalmente el panorama climático, empiezan a ver los pronósticos de buenas lluvias, ya el mercado con los pronósticos cae, las lluvias se producen y justo en las zonas donde más se necesitaba, y ahí el mercado pega la última baja
que son estos 29 dólares por tonelada, que básicamente lo que estamos viendo es que todas las subas que tiene terminan con una baja igual o inclusive levemente superior al alza anterior. Con lo cual lo que viene haciendo es que el mercado vuelve para atrás desde el arranque anterior. Con lo cual, lo que estaría definiendo hoy los precios en el mercado de Chicago, en el caso del maíz y la soja, es el clima, que para el maíz es el mes definitorio, en Estados Unidos es el mes de julio, y para la soja es el mes de agosto, y todavía le queda una semana o 2 semanas de septiembre, que es donde se definen los rindes de la soja. Con lo cual lo que podríamos decir que el maíz está bastante jugado, bastante determinado. Primera conclusión que sacamos es que Estados Unidos no va a tener ningún fracaso productivo, que era el gran miedo que tenía debido a los bajos stocks con los que arrancaba la campaña. O sea, la campaña que está terminando, vamos a terminar con stock muy bajos, tanto en soja como en maíz, que ahora lo vamos a ver. Entonces, hoy ya el tema climático empieza a dispersarse, no tanto en soja, que el gráfico es un poco distinto a este que acabamos de ver en el maíz. Entonces, me paso a ver qué pasa con la soja, y el mes clave para ver la soja es el mes de noviembre, que es el mes donde se define, donde se negocia lo que es la cosecha nueva. Es el primer mes de negociación de la cosecha nueva de Estados Unidos. Y ahí lo que tenemos que la baja comenzó desde febrero, esta tendencia claramente bajista que se definió desde febrero hasta fines de mayo. Esto básicamente fue el ingreso de la cosecha brasileña y una siembra que había sido buena en Estados Unidos, con lo cual el mercado cayó 92 dólares por tonelada desde febrero, mediados de febrero, hasta fines de mayo. Ahí comienza lo mismo que en el maíz, mayo y junio con un clima seco. Como les comenté, mayo era uno de los mayos más secos en la historia de Estados Unidos, no sé si es el tercero, el quinto, pero por ahí andamos. Y el mercado pega un buen rebote. Y de ahí, hacia mediados de junio, empieza lo mismo que sucede en el maíz, y comienzan las buenas lluvias. Pero ¿qué pasa el día 30 de junio? Contrariamente a lo que vimos en el maíz. El reporte de ese 30 de junio, así como subió 900.000 hectáreas del área sembrada de maíz, bajó 300.000 hectáreas el área sembrada de soja. A 3.500 kilos rinde promedio que estimaba el USDA, eso implicaba más o menos 5 millones de toneladas. 5 millones de toneladas con unos stocks que se estaban calculando finales proyectados hasta ese momento de 7. Es decir, que si el USDA, es decir, el Departamento de Agricultura, hacia adelante no tocaba la demanda, disminuía la demanda, básicamente Estados Unidos se queda sin stock. Con lo cual, ¿cuál es el razonamiento? Y ahora lo vamos a ver en números. Es el mercado tiene que ir a un racionamiento de demanda vía suba de precios, porque a esta oferta, a esta demanda con la oferta disminuyendo el área y 5 millones menos, tengo que tocar de alguna manera la demanda, porque si no me quedo sin stocks. Con lo cual el mercado pega una suba muy fuerte. Miren lo que es la pendiente de la línea naranja de precios en la suba, ¿sí? Y el mercado continúa su tendencia alcista, que ya venía por temas climáticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque vuelve a haber calor en el oeste, y sobre todo lo que empieza a empeorar es las condiciones del cultivo de soja. Con lo cual, desde ese fines de mayo hasta mediados de julio, el mercado vuelve a subir y sube 102 dólares por tonelada. Es decir, que habíamos tenido una caída de 92 y una suba de 102. Hacemos un máximo hacia la tercera semana de julio,
Y ahí, igual que lo que pasa con el maíz y lo que vimos, empiezan a haber pronósticos de buenas lluvias y esas lluvias realmente suceden y suceden buenas lluvias en el lugar donde exactamente necesitaban humedad. Con lo cual el mercado, hoy estamos $45 de caída, desde estos 102 que había recuperado, prácticamente estamos perdiendo la mitad y en una tendencia que parecería ser hacia la baja. En el tema de la soja todavía no terminó, el movimiento climático no terminó, pero los mercados lo que hacen se anticipan, sobre todo los mercados de futuros, con lo cual hoy no estamos viendo qué está sucediendo hoy, sino lo que está preciando, poniéndole precio al mercado, es a los pronósticos de los próximos 15 días. Y esos pronósticos son de que va a seguir lloviendo, con lo cual se empieza a descartar un problema en la cosecha o un problema de rindes en la cosecha de soja, así como se empezó a descartar ya están prácticamente descartados los del maíz. En la soja todavía le falta un tiempo, pero ese tiempo se acorta. Lo que sí hay más dudas en el rinde de soja que en el rinde de maíz. Y hoy todos los drivers del mercado, todas esas variables que están influyendo en los precios, tienen que ver básicamente con lo que es oferta. Si ustedes lo analizan, no van a escuchar mucho dato de demanda. O sea, acá no hay o que la demanda viene floja o que la demanda viene fuerte. No, todo lo que está moviendo los precios tiene que ver con alguna noticia relacionada o el driver, la variable, está relacionada con la oferta. La primera variable, como vimos, es el clima. La noticia del 30 de junio era caída de rinde en el caso de las, caída de área en el caso de las hojas, suba de área en el caso del maíz, con lo cual todas las miradas pasan a estar en los rindes. Y la noticia de qué va a pasar con, sobre todo para maíz y trigo, y aceite de girasol, qué es lo que va a pasar con el cierre del corredor del Mar Negro y los posteriores bombardeos, porque no solamente se desaparece o termina el acuerdo para exportar por los puertos del Mar Negro, sino que encima los rusos le bombardean a los ucranianos los puertos. Ahora después nos vamos a detener un poco en eso, analizar cuánto implica esto. Y después están los bombardeos que hacen los ucranianos de los puertos rusos. El escenario general, o sea, lo que está viendo el mercado es que vamos a una campaña donde hay una recomposición generalizada de stocks. Es decir, vamos a un escenario más holgado, con lo cual, primera conclusión es, debemos descartar los precios tan altos como los 2 últimos años. ¿Por qué? Porque tenemos, primero, un Brasil con una cosecha récord, tanto de maíz como de soja, y exportaciones récord. Con lo cual, los brasileros hoy le están compitiendo a Estados Unidos y van a seguir compitiendo en el momento que entre la cosecha de Estados Unidos. Los brasileños han vendido mucho maíz y mucha soja. Están vendiendo hoy mucho maíz y han vendido hasta ahora mucha soja. Y los chinos son los que han aprovechado esa soja barata y se han estoqueado, han comprado bastante. Con lo cual, cuando uno analiza los stocks en Estados Unidos, ¿y por qué uno le da tanta importancia a los stocks en Estados Unidos? Porque cada vez el mercado de Chicago está reflejando cada vez más el mercado interno americano. En los últimos años, antes, 20, 30 años atrás, el mercado de Chicago era un mercado mucho más internacional. Hoy por hoy el mercado de Chicago está bastante más relacionado con un mercado interno y realmente los precios internacionales se dan por un movimiento en las primas FOB, donde tienen mucha más importancia y hoy mucha más volatilidad esas primas FOB que antes eran mucho más estables. Con lo cual, en el caso de la soja, hay una recomposición, pasaríamos de una relación stock-consumo, que es una manera que el mercado mide cuánto es la escasez o no de stocks, esa relación entre cuántos stocks me quedan respecto de la demanda que enfrenta Estados Unidos.
sube de un 6 a un 7%, prácticamente es una recomposición, pero bastante escasa y donde cualquier movimiento en el rinde va a impactar fuertemente. En cambio, en el maíz sí hay una recomposición importante, donde subimos del 10 al 15,5%. En el caso de la soja, una relación stock-consumo del 5% es la que pone en rojo los precios en Chicago. Es una relación que es el límite donde empieza a escasear los stocks. Es decir, con un 5% de relación stock-consumo podemos decir que Estados Unidos tiene stock muy bajos. En el caso del maíz no es un 5, es el 10. Con lo cual, estábamos en stock muy bajos, pasamos a una relación del 15, con lo cual la recomposición de stock es más fuerte en el caso del maíz y por eso tiene argumentos mucho más débiles de los que tiene la soja. Hacia adelante, las perspectivas del mercado, ¿cuáles son? Bueno, tenemos una recomposición de stock en Estados Unidos, tenemos a los brasileros compitiendo fuertemente porque tienen una cosecha actual récord de soja y de maíz, compiten con Estados Unidos con precios muy competitivos y hacia adelante vemos que Sudamérica, en el momento que proyectamos qué va a pasar en el 2024, tenemos una Argentina donde con un año niño deberíamos tener cosechas normales y un Brasil que vuelve a crecer. En los números, por lo menos, las intenciones son de un crecimiento de producción de soja y de maíz. Con lo cual, un escenario de mercado bien abastecido, no tenemos apuro en comprar por el lado de la demanda, un escenario de precios más tranquilos. En el medio, ¿qué hay? Una volatilidad enorme que hasta ahora no ha definido una tendencia de mediano plazo. Cada vez que pensábamos que el mercado definía una tendencia alcista por temas climáticos, después el clima corregía y nos íbamos para abajo. Ya nos sucedió dos movimientos fuertes al alza que fueron corregidos con movimientos más fuertes hacia la baja, tanto en soja como en maíz. Hoy esa tendencia parecería por ahora que está terminando de definir hacia la baja, básicamente porque el clima está siendo bueno y los rindes van a estar un poco en línea con lo que está diciendo el USDA. Todo esto que hablamos es oferta. ¿Qué pasa con la demanda? La demanda viene callada, nadie está hablando de la demanda, pero la demanda viene bien. ¿Qué está pasando con los chinos? Lo vamos a analizar en detalle, pero los chinos, calladitos, vienen comprando muy bien y vienen comprando mucha cantidad de soja, aunque los números internos en China no son buenos. No son buenos los números de cerdos, no son buenos los números de la molienda, que ahora han mejorado y lo vamos a ver en detalle. Ahora, tenemos un problema en Ucrania. Ucrania es el quinto exportador de maíz, es el primer exportador de aceite de soja, es uno de los principales exportadores de trigo y está en conflicto con el otro país que es el gran exportador de trigo y que son los dos países que le ponen el piso a los precios del trigo. Y eso es lo que empieza a estar en duda, la oferta de estos dos grandes oferentes. Con lo cual, primera conclusión, todo lo que no exporte Ucrania de maíz lo va a tener que reemplazar o Estados Unidos o Brasil. Y en el caso del trigo, el problema de un riesgo en la oferta de estos dos principales países o países importantes implica una buena situación o por lo menos mejores perspectivas para el trigo de Argentina. Yendo a los números concretamente, estos son los números que pone el USDA mes a mes. La línea amarilla, columna amarilla es los stocks que está terminando la campaña actual, que termina el 30 de agosto. Relación stock-consumo del 10%, 36 millones de toneladas de stock finales. Y la última columna es el último reporte del USDA. El próximo lo tenemos mañana, con lo cual todo el mercado está hoy ajustando los números y las posiciones al reporte de mañana. ¿Por qué? Porque lo que todo el mundo va a estar mirando es este rinde de acá. Si el USDA toca estos 11.140 kilos por hectárea, ¿por qué? Porque si yo toco apenas un 1% de este rinde, a mí me implica una baja de oferta de 4 millones de toneladas de producción.
Entonces, lo que muchos dicen cuando hacen los análisis ¿es factible que Estados Unidos tenga promedio 11.140 kilos? Bueno, uno de los análisis que se hace es tomar las regresiones, es decir, la relación entre la condición del cultivo de cada año y cuáles fueron los rindes informados a agosto, no los finales, sino al reporte de agosto. Y si ustedes ven claramente las regresiones lineales, o sea, las rectas que hay entre condición del cultivo y rinde, van cambiando a lo largo de los años, van cambiando, van subiendo. ¿Qué significa esto? Que para la misma condición del cultivo, a medida que pasan los años, tengo mejor rinde. Es decir, puede ser que el estado del cultivo esté igual que el año pasado o hace 5 años atrás, sin embargo, tengo que esperar mejores rindes. ¿Y esto por qué? Por tecnología. Mayor tecnología, mejores semillas, mejor técnica de cultivo, etc. Con lo cual, si yo tomo los últimos años, 19, 20, 21 y 22, yo tendría esta recta roja que con la condición actual del cultivo, a mí me estaría dando, en vez de 11.140 kilos, me estaría dando 10.480 kilos. Entonces, cuando ustedes escuchan que las condiciones del cultivo no son buenas en el caso del maíz y que entonces el USDA debería reducir el área, esto está en duda. ¿Por qué? Porque fíjense este círculo que yo les marco acá el 2022. El año pasado, ¿qué es lo que pasó? Yo con una condición del cultivo igual, tuve un rinde muy superior a lo que me marcaba la recta. Y este año parecería que va a suceder algo parecido. Con lo cual, es posible que el USDA mañana algo pueda tocar este rinde, pero no va a ser en la magnitud que se puede inferir de las condiciones en las que está el cultivo. Es decir, está pasando algo en las estimaciones del USDA donde para las condiciones que está informando, los rindes proyectados empiezan a ser mayores. ¿Cómo viene la demanda de Estados Unidos? Que hasta ahora no hemos hablado nada. Bueno, las ventas de exportación de maíz, el año pasado, hacia fines de julio, Estados Unidos tenía casi 8 millones vendidas de su cosecha nueva. Hoy estamos en 5, es decir, hoy estamos 34% por debajo de la demanda que teníamos el año pasado a la misma fecha. Es decir, que la demanda de maíz de exportaciones viene floja. El mismo análisis en el caso de la soja. Acá tenemos la caída, la baja del área que el USDA proyectó en el 30 de junio y lo puso en el informe de julio. Fíjense que tenemos un rinde de 3.500 kilos. Eso implicó 5 millones de toneladas menos, con lo cual a lo que le quedó el USDA fue tocar la demanda, no le quedó otra y uno dice, ¿puede bajar la molienda? Y no, pero la tuvo que bajar. Y la exportación, y la bajó porque si no se quedaba sin stock. ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es el razonamiento o la lógica económica detrás de esto? ¿Por qué baja la demanda? Porque el razonamiento es, tengo que racionar demanda, con lo cual los precios deberían subir a un nivel tal que me racione y me baje esa demanda para poder llegar a unos stocks normales. Hoy estamos en 8 millones finales, vamos a ver qué es lo que dice mañana el USDA. Y acá, si yo toco el rinde un 1%, que es lo que todavía está en juego, me implica 1 millón de toneladas menos. Cada 1% que yo pueda tocar el rinde o que el Departamento de Agricultura me baje el rinde proyectado, me implica 1 millón de toneladas menos. Pero claro, un millón menos en unos stocks finales de 8. O sea que es importante, es más importante de lo que está pasando con el maíz. Y todavía la historia climática de la soja no está terminada. Cuando voy a ver cómo es la relación entre la condición del cultivo y los rindes proyectados, de vuelta, tengo lo mismo. Es decir, a medida que pasan los años, para la misma condición del cultivo estoy teniendo mejores rindes. Esto es tecnología. Y acá yo tengo
los últimos años, y acá tengo dos proyecciones, dos regresiones, ¿no? Dos rectas. La del 17, 19, 20, perdón, 17, 18, 19 y 21, y la del 2020, 2022. Si yo me fuera a la del 20 y 22, estaría no en 3.500 kilos, sino en 3.430. Y si me fuera a la anterior, estaría en 3.230 kilos. Es decir, que acá la diferencia sí es notable. Muchos descartan que yo pueda estar en 3.000, o sea, 48 bushels por acre o 3.230 kilos por hectárea. Pero sí hay un cierto consenso de que estos 52 bushels por acre o 3.500 kilos por hectárea serían optimistas a hoy para lo que es el USDA. O sea que varios están estimando de que algo menor puede ser, que todavía falta. La pregunta es si el USDA se va a animar a empezar a bajar los rindes a partir del reporte de agosto. En realidad, cuando uno entra en los foros de los agricultores, de los chacareros americanos, todos están viendo que la soja está bastante bien, ¿sí? Entonces, lo que dicen es, mirá, las condiciones del cultivo que informa el USDA pueden no ser tan buenas, pero los cultivos están bien. Y de vuelta, ¿cómo viene la demanda? Bueno, la demanda, lo mismo que le está pasando con el maíz, la demanda viene mucho más floja que el año pasado. El año pasado, o sea, tenía Estados Unidos vendido 15 millones de toneladas a esta época del año, de su cosecha nueva de soja. Hoy tiene 8, o sea que tiene casi un 50% menos vendido. Esto es lo que tenemos que empezar a ver, es que esto se tiene que empezar a activar. Ya lo estamos viendo en las últimas 2 semanas. Ha habido muchas compras, los chinos están comprando, con lo cual es un dato positivo de demanda que está cambiando un poco esto que venía bastante dormido. Cuando hablamos de recomposición de stock, una manera de verlo es cuáles son las relaciones stock-consumo. En el caso de la soja, vemos que hay una leve recuperación respecto de los años anteriores. Vamos a recuperar, o sea, hay una mejora en los stocks, pero todavía está en duda y no es una gran mejora. Sí, contrariamente sucede a lo que pasa en el maíz. O sea, en el maíz sí hay una recomposición muy importante y en esta hay menos dudas de que esta recomposición se dé. Con lo cual, otra conclusión que sacamos es fundamentos más débiles para el maíz que para la soja. ¿Qué pasó en julio? Cuando vimos todo ese movimiento del pico de precios que se dio en julio, sucedió, miren toda esta parte de acá, sobre todo lo que es el oeste y norte del cinturón sojero maicero, tuvieron lluvias que estuvieron entre un 25 y un 50% por debajo de los promedios históricos. Pero tuvieron una gran ventaja, que tuvieron temperaturas por debajo de lo normal. Y esto fue lo que bajó la intensidad del daño, y las lluvias que vinieron posteriormente recuperaron muy bien los cultivos. Estas son las lluvias del fin de semana pasado. Esto fue lo que tranquilizó al mercado, es lo que está produciendo la última baja fuerte que hubo. El mercado el lunes pasado abrió muy fuerte hacia abajo. ¿Qué pasó? Y bueno, lo que es rojo, para que ustedes se den una idea, son entre 75 y 100 milímetros. Lo amarillo son 50 milímetros. ¿Sí? Lo verde son 25, 30. Entonces, tuvimos muy buenas lluvias, estaban pronosticadas, llovió justamente donde veía llover. Y esto es como que le dio un cierre o un último empujón a lo que es el maíz y le da mejores perspectivas a la soja. ¿Cuáles son las condiciones del cultivo hoy? Que es lo que muchos, y sobre todo los algoritmos de los fondos de inversión, están viendo. Nosotros hace un mes atrás, un mes y medio atrás, estábamos con una relación de stock-consumo
perdón, con una condición del cultivo en lo que es el maíz del 50%. Es esta línea negra que comparada con los años anteriores para esta época del año era de la más baja. Claramente la condición del cultivo comenzó a mejorar y tuvimos una mejora de 2 puntos en esta semana, la semana pasada, y el lunes que se va a informar la próxima condición, ya el mercado está anticipando que va a mejorar aún más. En el caso del maíz, toda esta mejora hace que yo ya empiece a entrar, me esté acercando al promedio, que es esta línea punteada gris. Y acá hay un dato que es importante. Este 57% de condición del cultivo de maíz de bueno a excelente, a hoy, lo tengo que comparar que el año pasado, el cierre, o sea, cómo terminó el maíz, 54% de bueno a excelente. ¿Qué quiere decir? Que si bien hoy estoy por debajo para esta época del año, para este informe respecto del año pasado, estoy mucho mejor de lo que estaba al cierre. Es decir, que hoy por hoy debería, con esta condición del cultivo, estar estimando que puedo tener, sí, claramente un rendimiento superior al que tuve el año pasado. En el caso de las hojas es un poco distinto. Mejoró, pero mejoró, ya estoy 4 puntos arriba del mínimo, estoy más lejos del promedio y sigo estando por debajo del cierre del 2022. La campaña 2022-23 cerró con un 56% de bueno a excelente y yo estoy con un 54% a hoy, en el caso de la soja. Como es el mapa de la humedad o lo que se llama el drought monitor, y fíjense que está seco, todo el cordón, el cinturón, la parte, esta es la parte este es Illinois, Iowa y Indiana. Esta es la parte este del cinturón y esta es la parte oeste. Bueno, está seco. Ahora, ¿qué es lo que viene pasando? Lo que les muestra este gráfico es la mejora o empeoramiento en las últimas 3 semanas. Esto fue lo que provocó la última baja. Lo verde, lo que me está diciendo es que esto mejoró la condición del suelo y lo amarillo es que empeoró. ¿Cómo es? El grado del color, cuanto más verde, más mejora, cuanto más amarillo, más empeora, o más marrón. Con lo cual lo que me está diciendo es, bueno, hubo un mejoramiento, salvo en la parte norte, el resto que no había mayor problema, el resto donde hacía falta mejoró. Y esto es lo que produjo las últimas bajas. Pronósticos hacia adelante. ¿Por qué el mercado está tranquilo? Y miren lo que son las lluvias. En los pronósticos hay 2 modelos que ustedes van a escuchar, pronósticos climáticos. El modelo americano, que es el GFS, y el modelo europeo. El modelo europeo está dando en general mayores lluvias siempre, se anticipa con mayores lluvias de lo que da el modelo americano o GFS. En realidad, lo que uno está viendo es que se está cumpliendo un poco más lo que es el modelo europeo. Esto que está acá, este rojo más o menos, son 50 milímetros. ¿Sí? Hay 50 milímetros de lluvia, o sea, hay buenas lluvias de vuelta para lo que es de acá al 15 de agosto. Y de ahí en más, los otros 15 días, ¿cómo es el pronóstico? Y hay agua, no tanta, pero algo de agua hay. El verde más oscuro son más o menos 20 milímetros, el verde más claro son entre 10 y 20. O sea, no hay grandes lluvias, las lluvias están más hacia el este, ¿sí? Pero sigue habiendo agua. Entonces, el mercado con esto se tranquiliza, no hay pronósticos de que se instale un centro anticiclónico que no permita entrar la humedad, etcétera, etcétera. Y cuando uno ve cuál es la proyección de ese mapa que había mostrado al principio, de cómo si esto se va a incrementar en agosto o va a bajar, esa área que está con baja humedad, lo que uno ve que en general vamos a una mejora. El color beige, medio marrón clarito, implica que continúa un poco el área seca,
el área de seca, pero que va a mejorar. Y el verdecito implica que va a dejar de estar en condición de sequía. El marrón de acá arriba es que significa que el área seca va a seguir. No va a empeorar, pero va a seguir. Con lo cual, las proyecciones son de una mejora de la condición de humedad de los suelos para lo que es agosto. Bueno, hasta ahora todo lo que hablamos fue oferta, el mercado está mirando eso, la demanda viene calladita, viene tranquila. Ahora, ¿cómo es? Bueno, en realidad la demanda, cuando uno ve los números, la demanda de China está siendo más fuerte de las proyecciones iniciales que tenía el mercado. Cuando uno ve las compras que vienen, las importaciones que tiene China, está por arriba de sus necesidades. Es decir, que uno lo que está viendo es que en realidad está haciendo reservas. La pregunta es, ¿está acumulando reservas realmente? Bueno, lo que hay que ver es quién compra. Cuando el gobierno chino tiene una política de aumento de reservas, el comprador chino se llama Sinograin. Entonces, cuando uno ve que el que le está comprando es Sinograin, esa es en realidad mercadería que va a ir muy probablemente a reservas que después licita internamente. Hoy por hoy el mercado piensa que los chinos están todo cubiertos sus necesidades de agosto, gran parte de septiembre, y que ahora viene la cobertura que tienen que hacer de octubre, noviembre y diciembre, que es el grueso de las compras que va a hacer sobre Estados Unidos. Hasta ahora compró el grueso en Brasil. ¿Por qué? Porque Brasil tiene toda su oferta, estaba entrando con la cosecha, precios más competitivos. Ahora, toda esta nueva compra que está haciendo, como viene comprando fuerte, lo que están haciendo muchos analistas están reestimando que en realidad las compras de China, las importaciones chinas, van a ser mayores a las que está diciendo el USDA, y encima empiezan a proyectar que si es de continuar esta tendencia, para el 2024 también aumentaría las importaciones chinas respecto de las estimaciones actuales. Vamos a ver dos cosas. Primero, los márgenes de molienda internos de China, es decir, los márgenes que tenían las fábricas, eran negativos hasta hace poco. Y los chinos igual compraban. O sea, tenían malos márgenes de molienda y encima los precios de los cerdos eran muy malos, los márgenes de los productores de cerdos en negativo, perdiendo plata por cabeza, a tal punto que el gobierno chino tuvo que intervenir en el mercado interno y salió a intervenir comprando cerdos para mantener, o sea, haciendo stock de intervención, comprando para poder sostener los precios porque lo estaban perdiendo mucha plata los productores de cerdos. Toda la demanda ahora la vamos a empezar a ver que tiene que empezar a venir de Estados Unidos. Brasil, hoy con esta baja el productor brasileño no está vendiendo soja, está cosechando y exportando maíz, con lo cual los puertos hay mucha demora, con lo cual se está encareciendo mucho los precios. Cuando uno calcula el precio, costo y flete en el destino, con las demoras impactan mucho en el valor final de los fletes. Por eso estamos viendo que todos los días o semana a semana, las ventas de exportación de Estados Unidos vienen creciendo. Es decir, que estamos justo en el traspaso donde el mercado está dejando de comprar en Brasil para pasar a Estados Unidos. Estas son las importaciones chinas. Miren la línea negra. Mayo fue récord histórico de importaciones con 12 millones. Junio tuvimos 10,3 millones, la parte alta del rango, solamente apenas superada por el 2020 y en el 2021. Y julio parecería que el número final van a ser alrededor de 10 millones de toneladas, 9,7 están estimando, que también es un número alto. Con lo cual, si yo mido las importaciones en base a la campaña que va de septiembre o desde octubre hasta septiembre, las importaciones acumuladas desde octubre hasta hoy de China son 84,4 millones, un 10% arriba del 2022. Y si yo lo mido por año calendario, el año pasado
tenía 54, hoy estoy en 62, es decir, estoy un 15% arriba. O sea, lo que me está diciendo es, China viene comprando, o sea, es algo de que calladito, pero la demanda viene bien. Hay que ver de acá en adelante todas estas compras de Estados Unidos, si siguen este ritmo o si con lo que ya compró, armó reservas y compra menos. Los márgenes de molienda en China, fíjense que en junio, mayo, junio, eran muy negativos. Los márgenes empezaron a mejorar. Fíjense mayo, con márgenes muy negativos, igual fueron récord de importaciones. Es decir, que acá el chino no estaba mirando si tenía margen o no, sino que compró igual. Posiblemente esperando esta mejora de los márgenes, claramente. Hoy estamos en márgenes positivos. Y en el caso de los márgenes de los cerdos, la línea azul es la ganancia por cabeza en el 2020, la verde es en el 2021, la violeta es en el 2022 y esta naranja es la actual. O sea que hoy estaríamos, luego de estar casi $40 por cabeza de pérdida en mayo, $30 hasta julio de pérdida por cabeza, hoy estamos con una ganancia de $13 por cabeza, o sea que los productores de cerdo están sacando la cabeza debajo del agua. Y ahora nos vamos a detener un poco en qué es lo que está pasando cuál es el impacto real, después de todo lo que venimos escuchando, de el cierre del corredor del Mar Negro y los bombardeos. O sea, un poco, bueno, este es el mapa, cuando uno ve los puertos del corredor donde estaban habilitados, lo que llaman los puertos habilitados del Mar Negro, son estos de acá. Estos son los puertos ucranianos. Los puertos de donde exporta Rusia son estos. Este es el principal puerto de exportación. Se entra por el estrecho de Kerch al mar de Azov. Y este es el otro puerto, toda esta parte de acá, Rostov, es otro puerto importante. Estos puertos de acá son los que fue bombardeado por los rusos. Esta área de acá que está toda en, digamos, marrón clarito, esto es la península de Crimea y todo esto es la región del Donetsk, que es la que está tomada por los rusos. Y acá, esto en amarillo que dice Ismail y Reik, son los puertos del Danubio. Es decir, se puede entrar por el río Danubio y ahí es donde los ucranianos venían cargando mucho. Es decir, que generaron una vía alternativa de carga, ¿sí? Entonces, ¿cómo se compone? ¿Cuál es la capacidad de exportación que hay real de Ucrania? Bueno, por los puertos del Mar Negro, la capacidad, o sea, lo que llegó a exportar máximo mensual Ucrania fueron 1,3 millones de trigo y 2,5 millones mensuales de granos, digamos, fuera de trigo. Con lo cual Ucrania inteligentemente fue generando vías alternativas, porque claro, el acuerdo podía vencerse, los rusos estaban en guerra, no era algo que iba a estar de manera permanente. Con lo cual los ucranianos, primero, empezaron a sacar por ferrocarril, por camiones. La capacidad que tienen de exportación vía ferrocarril y camiones son más o menos 2 millones de toneladas mensuales. Luego salieron del corredor, empezaron a exportar por esos puertos que yo les decía del Danubio, Ren y Ismail, que son estos de acá. Más o menos la capacidad que tenían son 2,5 millones mensuales. Lo que está pasando, lo que pasó fue que los rusos cortaron el acuerdo. A los pocos días de salirse del acuerdo le bombardearon los puertos del Mar Negro y al día siguiente, o sea, todo el mundo dice, bueno, todos estos puertos sabíamos que no iban a ser permanentes y se acababa el acuerdo, todavía tenemos los del Danubio. Al día siguiente le bombardearon los puertos sobre el Danubio.
Ahí el mercado se puso, y sobre todo el trigo, muy caliente. Pero los ucranianos generaron en el último año toda una vía de exportación a través de Rumania, los puertos de Constancia, y en Bulgaria de Varna y Burga. O sea, están sacando mercadería por estos puertos. Y acá hay un dato que es importante. Estos puertos que bombardearon los rusos en Izmaí, sobre todo en Reni, el puerto de Reni, el río, a mitad del río ya empieza Rumania. Es decir, que lo que bombardearon los rusos está a 200 metros, 300 metros del límite de Rumania, que es un país de la OTAN. El miedo que tiene el mercado es qué pasa si por esos 300 metros los rusos le chingan el bombazo y alguna bomba les cae en Rumania, que es un país de la OTAN. Ahí sí, la OTAN tiene argumentos de que fue agredida por Rusia, cosa que es muy distinta de lo que está pasando en Ucrania, un país que está ahora incorporándose a la OTAN, pero que no era miembro de la OTAN. A su vez, los ucranianos le bombardearon el puerto de Novorossiysk, mandaron algunos drones, creo que acá, a este puerto de Rostov, y acá el problema es que todos estos puertos de acá entran por este estrecho de Kerch, que es un estrecho que se está abriendo y cerrando continuamente y donde nadie está asegurando los barcos, y eso ha aumentado tremendamente el costo de flete, y el tráfico de Rusia no es tan fluido como era antes, con lo cual ya no es solamente Ucrania, sino son los rusos los que están teniendo problemas. En definitiva, las vías alternativas, ¿cuánto es lo que pueden llegar a exportar los ucranianos fuera del corredor de exportación? Y más o menos 4,5 millones de toneladas. Conclusión, no hay un cierre total de exportaciones. El tema, hoy por hoy, hay un 30% de la capacidad de embarque que está sí cerrada y todavía hay un 20% que está en riesgo. Es decir, que estamos hablando de un 50%. Es decir, no es que no va a haber exportaciones. Las exportaciones se limitan, entonces la discusión está en cuánto menos se va a exportar y que eso lo va a tener que suplantar. En el caso del maíz, Estados Unidos, Brasil; en el caso del trigo, los demás países, los países productores, y esa es una buena noticia para nosotros, menos competencia para entrar al mercado brasilero el año que viene, después del segundo semestre. Europa está preocupada por el tema del maíz, claramente. El grueso del maíz que sale de Ucrania va a Europa, es el abastecedor natural. En esta campaña se estima que van a ser 16 millones de toneladas las exportaciones de maíz. Fíjense que por fuera del corredor de exportación fue el grueso, 13 millones de toneladas. Se estima que para la campaña 23-24 las exportaciones de Ucrania van a ser de entre 13 y 18 millones. Y bueno, la pregunta está, bueno, lo que no pueda exportar Ucrania, como decíamos anteriormente, lo va a tener que exportar Brasil, Estados Unidos, y acá es lo que el mercado está viendo. Bueno, Estados Unidos, ¿cuánto va a exportar? Hoy la demanda de maíz de exportación de Estados Unidos está muy débil, muy flaca. Bueno, ¿podrá mejorar si Ucrania exporta menos? Bueno, ahí va a estar un poco los próximos reportes de Luzda, cuánto tocan la demanda. Todo hasta ahora vimos mercado internacional, y a mí me parece interesante no perder de vista la perspectiva histórica de los precios que nosotros enfrentamos. Por eso, yo lo que le pongo acá son los precios del mercado a término del ROFEX, Matva ROFEX, desde el 2011 a la actualidad, cómo cotizó la soja. La soja de todos los meses. Con lo cual, si yo tomo un promedio del 2011 a hoy, el promedio de la soja de todos los precios, o sea, desde cosecha hasta el fin de la campaña, son $305 por tonelada.
solamente el 20% de las veces de todas estas cotizaciones, la soja superó los $350, hacia arriba. Y hacia abajo, solamente el 20% de las veces tuvimos precios debajo de 2.45. ¿Dónde tenemos la soja mayo 2024 hoy? Acá, entre 3.26 y 3.30. Estamos por acá. ¿Estamos mal? No. Estamos bastante bien en niveles históricos. Arriba de los promedios, acercándonos al 20% superior. ¿Nos gusta? No. ¿Los números son buenos de los Exceles para proyectar los márgenes? Tampoco. Pero muchas veces hay que mirar cuál es el escenario. Se está definiendo, como vimos el escenario, tenemos la gran ventaja de precio de stocks en Estados Unidos que no son, que por más que haya una recomposición no es alta, pero bueno, tenemos que hacia adelante las intenciones de siembra de Argentina y con un año niño y Brasil van a ser buenas. Todavía falta la siembra en Sudamérica. Pero bueno, me parece bueno ver estos precios. ¿Qué pasa con el maíz? De esta serie histórica, el maíz en el Matva Rofex, el promedio son $166. Claro, el año pasado tuve precios de 250, de un maíz de 250. Solamente el 20% de las veces superé los $195. Hoy estoy para un maíz abril, después de toda esta caída, en 187, 188. Lo tuve casi en $200 hace poco, un maíz abril 2024. Si yo veo un maíz tardío para el año que viene, le tengo que descontar más o menos unos $10. El maíz tampoco es el que, en realidad, lo que yo estoy viendo que en las proyecciones hacia el año que viene, el maíz es el que menos margen está dando. Bueno, pero estemos atentos a que no esperemos los precios arriba de los $200, pero acercándonos a los 200, $190 para arriba, parecería que son precios buenos en este contexto donde sí en el maíz hay una recomposición más fuerte de stocks. Y en el caso del trigo, claro, tuvimos todo desde el 2022 con el conflicto Ucrania-Rusia, precios totalmente fuera de contexto, son los precios más altos que hemos, bueno, salvo, acuérdense, los $700 de la locura de Moreno. Pero bueno, no hay que enamorarse de estos precios. Está claro que el productor tiene un comportamiento de lo que es, tiene una memoria inmediata, se acuerda de lo que pasó el último año, el año anterior, descarta lo de atrás, busca los precios que tuvo anteriormente. Hoy tenemos un trigo enero 2024 que está justo en el promedio histórico, $235. Solamente el 20% de las veces superó los 300 hacia arriba, solamente el 20% de las veces superó los 190 para abajo. La historia de los últimos años, esto está tomado del 2018 porque es el momento que empezó a cotizar el trigo Rosario. Anteriormente se cotizaba el trigo sobre Buenos Aires, que estaba influenciado por la molinería. Trigo parece que no es... es un precio que no está tan mal, no gusta, pero no está tan mal, no da tan mal en los Exceles, pero tenemos buenas perspectivas de tener precios más sostenidos y con una perspectiva para el año que viene, por el lado del tipo de cambio y por el lado de Brasil, que puede ser interesante, sobre todo a partir del segundo semestre para el trigo. Cuando yo comparo los precios de la soja de los últimos años con la actual, bueno, yo tengo la verde, me da mayo del 2022, precios extremadamente altos, Estados Unidos básicamente sin stocks, es decir, yo esto lo descartaría. Miren lo que fue la suba a partir de diciembre, la línea verde. Mayo de este año, fíjense que en la medida que la cosecha brasilera a partir del verano se empezó a confirmar,
los precios cayeron fuertemente. Llegué a estar con una soja mayo 2023 alrededor de $340, terminé en 370. Hoy, ¿dónde está? Estoy en 326, una soja mayo 24, con una tendencia a la baja. ¿Qué es lo que estoy viendo? Si yo tomo solamente el gráfico de lo que es la soja mayo 24 en el MATBA desde el principio de año, tengo una clara tendencia bajista. Hoy estoy en unos 326, de 325, 330. Mi objetivo son estos 340, 341. Yo en estos niveles, en este contexto actual de hoy, todavía falta climáticamente 15, 20 días de definición en Estados Unidos, pero por lo menos parecería que los rebotes son ocasiones de cobertura para lo que es una soja que está dando un margen, por lo menos para el 2024, que no es del todo malo. Sí, lo que estoy viendo que las rentas, sobre todo en campo alquilado, son rentas bastante limitadas, con lo cual, y poniendo precios que históricamente son en la parte alta de los rangos. Entonces, en esas situaciones los riesgos son mayores. ¿Por qué? Porque se han pagado alquileres iguales o inclusive superiores al año pasado. Entonces, yo en el caso de la soja, me parece que en este contexto, si yo tuviera precios cercanos a los $340, un futuro inmediato, me parece que serían precios objetivos para empezar a hacer coberturas. Otra relación que yo sigo bastante es, bueno, ¿cómo estoy respecto de Chicago? Si estoy caro, estoy barato. Esto creo que lo vimos en una reunión anterior, que les decía, miren, los precios no les gusta, pero estamos con una relación, la soja acá en el mercado interno, los futuros que está dando el Matba Rofex, estamos carísimos, ¿sí? O sea, estábamos casi en un 80, estábamos en un 78, 79% del valor de Chicago. Esto era que nosotros, respecto de Estados Unidos, estábamos muy caros. Bueno, aquellos que quieran progresar o tener un poco, ser un poco más avanzados en coberturas, deberíamos seguir estas relaciones, operar con Chicago, muchas veces hacer los spreads entre Chicago y el mercado a término, quedarse con ese basis y en el momento, esto generalmente, cuando el mercado cae, nosotros nos quedamos con un valor más pegado a Chicago, es decir, a la baja se dan estos picos y cuando los mercados suben, nos separamos de Chicago con una proporción menor. Bueno, se los muestro simplemente como para que lo tengan en mente aquellos que quieran avanzar. Son relaciones que hay que ir mirando. Las empresas más avanzadas trabajan con este tema, con estas proporciones, fijan lo que se llama determinados basis que después lo terminan dando vuelta, quedándose en el mercado cuando el mercado ajusta y se pueden quedar con un diferencial de precio que ayuda a armar precio de cobertura final. Simplemente lo muestro como idea, sepan que hay algo distinto o por ahí a lo que vienen haciendo. Girasol, que siempre preguntan en general, bueno, las perspectivas es que puede haber una mejora del girasol para el año que viene, básicamente por la suba de los aceites. Año niño implica que en el segundo semestre, sobre todo cuando esté a full el impacto del niño, esto implica menores lluvias en el sudeste asiático, implica menores rindes para la palma. Y lo que está sucediendo en el mercado de la palma es que hay un envejecimiento general de las plantaciones, ya no puede haber deforestación, no está habiendo plantaciones nuevas, con lo cual los rindes están empezando a ser menores año a año y encima en un año donde viene seco para lo que sea el sudeste asiático, todo el mundo piensa que va a haber menos rendimiento. La proyección de crecimiento de los aceites de girasol y de canola, sobre todo en Europa, es de crecimiento, pero a una tasa menor de la del año pasado. Crecería 1,3 millones el crecimiento de la producción de girasol y 4,1 la canola.
Y la suba de los aceites iría de la mano de una caída en los precios de la harina. Evidentemente, la harina pasa a ser un subproducto porque lo que se va a buscar es el aceite. La proyección de área, si bien cayó 250.000 de la inicial, básicamente porque hubo área que no se pudo sembrar, sobre todo en el NEA, el promedio de los últimos 5 años, nosotros estaríamos sembrando un 11% arriba, o sea, casi 2 millones de hectáreas sería un 11% arriba del promedio de los últimos 5 años. La proyección es que está haciendo Oil World, que es digamos, la Biblia de lo que son los aceites y grasas. Bueno, está hablando de una recomposición de precios para lo que es el primer semestre del 2024. Un aceite de girasol que estábamos en $1.000 por tonelada, pasaríamos a estar alrededor de 1.170 para lo que es el primer semestre del año que viene. O sea, habría una mejora, parecería como que estamos ya los pisos de los precios de los aceites los vivimos, pero esto va a impactar en los precios de la harina, de soja sobre todo, donde vimos precios en el primer semestre del 2023 cercanos a los $450, $500, iríamos para un primer semestre del 2024 alrededor de los $320, $350 por tonelada. O sea, buenas perspectivas para el aceite, no tan bueno para la harina, no es bueno para la industria de molienda argentina de lo que es soja, pero es lo que hay. Cebada. Primero, tenemos que ver que el escenario es muy distinto a 2 años atrás. Olvidémonos de las primas y de los precios que vimos en la cebada. Ya el año pasado ya vimos un mercado mucho más tranquilo. Los chinos acaban de hacer las paces con los australianos, con lo cual va a entrar toda la cebada australiana de vuelta en China. A partir del 5 de agosto terminó las medidas, la antidumping y todo digamos, la tasa de arriba del 80, creo que era el 82,5% que tenía de extra costo de impuesto para ingresar como medida antidumping en China la cebada australiana, con lo cual los australianos van a entrar nuevamente en el mercado chino. Tampoco vamos a tener los problemas de calidad ni la sequía que tuvimos en el 21-22, que hubo una sequía en Estados Unidos y Canadá y una mala calidad europea. Pero lo bueno que si hay año niño implica menor producción australiana, caería a 10 millones de toneladas, con un consumo interno de 6,5, no habría tanta capacidad de exportación como las necesidades chinas de 8 millones de toneladas. Es decir, vamos a tener ahí una rendija para venderle a los chinos. Los chinos les gusta la cebada argentina, básicamente porque compran cebada forrajera y ellos la utilizan para malta, igual la utilizan como cebada cervecera para las marcas de segunda calidad. Está mejorando la humedad del suelo, sobre todo lo que es provincia de Buenos Aires y hacia el este. ¿Y cómo son los pronósticos climáticos que hay? Para el fin del invierno, bueno, fíjense, buenas lluvias en el norte de Santa Fe, Córdoba, poco seco lo que es parte del sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Toda esta parte estaba ya con mucha humedad, mucha agua. Pero me parece que lo importante es qué va a pasar en la primavera. Bueno, en la primavera, fíjense que tenemos una recomposición de humedad. Provincia de Buenos Aires con buenas lluvias. ¿Sí? Esto implica entre un 125 y un 150% arriba de las lluvias promedio normales. Todo este celeste oscuro y el celeste más clarito. El verde implican lluvias entre el 80 y el 100% de lo normal. El verde clarito, el verde oscuro entre 110 y 125% arriba de los promedios normales. Si la Pampa va a estar más seco, o sea, lluvias levemente por debajo de lo normal. Córdoba, oeste de Córdoba. Las buenas noticias vienen para el verano, sobre todo para lo que es provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, parte de Córdoba. ¿Sí?
Lo verde clarito son entre más o menos lluvias 100%, 110% de lo normal. Los celestes son entre 125%, o sea, 25% arriba de lo normal. O sea, lluvias que van a ser más o menos buenas para el verano. Posición de los fondos. Fondos muy comprados en soja, saliéndose. Los fondos han comprado valores caros. Con lo cual, esta caída de precios lo que está haciendo es que estén perdiendo plata y que comiencen la liquidación. Mañana va a salir el nuevo número y es muy probable que veamos de vuelta una caída en el posicionamiento. No creo que lleguen a estar vendidos, pero esta posición va a estar bastante neutralizada. En el caso del maíz, de estar vendidos, volvieron a estar comprados y también se están saliendo, con lo cual acá sí es probable que mañana estemos o neutros o levemente vendidos. Y en el trigo, que ha habido, fíjense, una fuerte recompra de su posición, siguen vendidos, pero ha habido una fuerte recomposición de recompra, básicamente por todo lo que hablamos de Rusia y Ucrania, pero miren, o sea, acá hay una estimación de que el problema no es tan grave. O sea, cuando les conté que solamente el 30% de la capacidad de embarque está cerrada, con un 20% en riesgo, no es que se cierran las exportaciones, sino que hay una disminución del ritmo. Y por último, ver un poquito qué está pasando con este dólar agro. Bueno, está haciendo, en lo que es liquidación de divisas, está haciendo un éxito. La gente está vendiendo maíz fuertemente. Apenas 3, 4 días de salir el programa y el dólar agro, se había ya cumplido casi, habíamos llegado casi al 50% del ingreso de divisas, estábamos cerca de los 1.000 millones de dólares, es decir que el gobierno estimaba que con este dólar agro iba a haber una liquidación de 2.000 millones, ya estamos arriba de 1.800 millones de dólares. O sea, yo calculo que esto, vamos a terminar el programa el 31 de agosto, por arriba de los 2.000 millones de dólares. Se han vendido más de 6 millones de toneladas de maíz. El maíz venía muy atrasado en su venta. Bueno, con esto le pegaron una suba tremenda. O sea, la gente está vendiendo maíz y claramente hay que vender el maíz con estos valores. Girasol, se han vendido 434.000 toneladas en lo que va de la parte desde el dólar agro. 180.000 de sorgo, 250.000 de cebada forrajera y apenas 13.000 de cebada cervecera. Y acá hay un tema que las perspectivas de devaluación del dólar oficial que está marcando los futuros del dólar ROFEX nos dan una gran oportunidad de tener excelentes precios hacia adelante fuera de lo que es el dólar agro. Sobre todo lo que va de septiembre en adelante. Y acá voy a tratar de explicar un poquito este cuadro. Hoy por hoy el maíz está entre 60.000 y 60.500 pesos. Si yo tomo el tipo de cambio actual, esto está hecho hace 2 días atrás, si yo divido los 60.500 dividido el tipo de cambio de Nación, me daría 213 dólares. Si yo lo divido por el dólar agro de 3.40, me da 178. Perfecto. Cobro 60.500, 60.000 pesos por el maíz. Ahora, yo tengo un tipo de cambio para septiembre más o menos de 368 pesos por dólar. Y tengo un futuro en el MADVA más o menos de 192 dólares y medio. Quiere decir que si yo vendiera en el futuro del ROFEX dólar y vendiera tipo de maíz septiembre, apenas un mes, yo estaría cobrando para septiembre alrededor de 70.900 pesos. Esto es un 17% arriba de estos 60.500. Si yo me fuera a diciembre y vendiese el maíz en el MADVA ROFEX, un maíz diciembre a 190 dólares y cerrara cambio en el MADVA ROFEX
para diciembre de 544, estaría cobrando en diciembre 103.000 pesos. Es decir, en pesos, 71% arriba de los 60.500 que me pagan hoy. Con lo cual, si alguien tiene que hacer una proyección de un cash flow hacia adelante y dice, bueno, yo voy a vender y cubrir mis necesidades hasta diciembre, cada uno hará sus números, pero es tentador hacer este número y decir, no voy a venderlo hoy, sino que me voy a hacer toda esta cobertura en el término, le metería los gastos, los costos, las comisiones, sacaría un número y vería a ver si en mi cash flow, cuánto me queda este 70% de incremento. Que está bien, está en pesos, pero hay mucho negocio de maíz que se hace dólar fijo a fijar tipo de cambio, uno lo podría fijar ya por anticipado. Caso del trigo, hoy me están pagando entre 73 y 75.000 pesos, a 283.80 me da 264 dólares. Yo tengo un trigo septiembre de 268, no hay mucho volumen, pero al tipo de cambio de septiembre del Mato Arrofen me daría 98.600 pesos, un 31% arriba de lo que vale hoy. Soja, 101.000 pesos el disponible, a 283.80 me da 356. Yo puedo vender una soja noviembre a 359 y tipo de cambio Mato Arrofec de noviembre a 467 me daría 167.000 pesos, 67.500, un 66% arriba. Todo esto lo estoy mostrando simplemente para ver que las perspectivas para adelante no son malas, son muy buenos precios. Esto a mí mejoraría mucho. Está bien, nadie sabe qué va a pasar con las elecciones, vienen las PASO el fin de semana, etcétera, etcétera. Y en el caso del girasol, hoy me da 115.000 dividido el tipo de cambio actual Banco Nación, 405. Dividido los 340, 338. Si me voy a septiembre, puedo vender 380, tipo de cambio septiembre 368, estaría un 22% arriba de septiembre. Simplemente lo muestro, cada uno hará sus números. Sí, lo que está claro es que aquellos que tengan canjes, donde han cerrado, digamos, donde tienen tipo de cambio por ahí en dólares, hoy por hoy, vender los maíces y adelantar el cierre de los canjes es un negocio. Básicamente es un negocio de tipo de cambio. Para ponerlo en sencillo, compran un insumo con $1 de 2.80 o 2.90, están cancelando con un producto que están vendiendo a 3.40. O sea, básicamente es cerrar dos productos con tipo de cambio distinto. Mucha gente está adelantando. Creo que las empresas están aceptando la cancelación. Analícenlo, fíjense, creo que es una buena alternativa. Bueno, con esto terminamos, dejamos abierto a preguntas. Creo que hay alguna pregunta en el chat. No sé, María, si querés ir. Así es, Carlos, tenemos una pregunta en el chat que te voy a transmitir. Claudio nos pregunta, ¿cómo se compone la ganancia perdida de la molienda? ¿Cuáles son los elementos que la forman? Me refiero a esto que mencionaste de China. ¿Es el precio el único elemento de la ganancia perdida? El margen de molienda es similar al cómo se calcula acá. Es decir, el chino tiene un precio de su soja ya internalizada en China, o sea, es el costo y flete más los costos de ingreso puestos en las fábricas. Si ustedes se fijan, esto es por regiones, a ver si me traslado para atrás. Acá estamos en los márgenes de molienda. ¿Se ven ahí los márgenes de molienda? ¿Sí? Sí se ven. Son tres localidades distintas. Esto puesto en tres localidades distintas. Básicamente es el costo de la soja importada puesta en fábrica
respecto del ingreso, o sea, cuánto es vendiendo, moliendo la soja, el costo de molienda que tienen, menos, más, o sea, el precio de la harina, cuánto venden la harina y cuánto venden el aceite que sacan de ese poroto de soja, más o menos los rindes son, por ponernos en números redondos, son 70 y pico por ciento, casi 80 por 78% de harina y alrededor de un 19-18% de aceite, ponerle 20% y 80%. Los precios internos del aceite, los precios internos de la harina, cuánto le dan yuanes, cuánto le dan el costo de la importación de la soja en yuanes interna, le suman el costo de molienda y eso te da el margen. Es decir, la venta de la harina y el aceite, tenés un ingreso, a eso le tenés que sumar los costos, que son el costo de importación, la soja extranjera, la soja importada en China, más el costo de molienda. Entonces, los ingresos menos los costos te va a dar el margen de molienda en los distintos lugares. No sé si con eso te contesto la pregunta o si se entendió o lo trato de explicar de otra manera. Bien, si está Claudio nos dice si es lo que preguntaba. Martín nos hace otra pregunta, Carlos. El balance de oferta y demanda de maíz argentino con las nuevas medidas de exportación, ¿cómo te daría? Mira, maíz me da que todavía queda un montón de maíz por vender. O sea, hay mucho, se había vendido, o sea, todavía queda mucho, o sea, queda el maíz actual se había vendido poco, la gente era reticente, ¿por qué? Porque lo estaba cosechando tardíamente. Con lo cual, queda todavía maíz por vender. La gente no va a vender todo el maíz. Eh, la situación no es que va a haber, que está muy holgada, hay zonas donde sí va a faltar maíz, sobre todo aquellos que estén pensando en todo lo que es para alimento de balanceado y alimento para forraje. Las exportaciones, acuérdense que fueron postergadas, ¿sí? O sea, acá lo que hace el gobierno es, te liberó los precios, o mejor, no liberó los precios, sino que puso un tipo de cambio diferencial, pero a la vez te limitó el volumen de exportación y encima te sacó la competencia de la exportación porque te limita el volumen total exportado. Entonces, el número total ahora no lo tengo armado, pero los últimos números son que todavía queda maíz por vender, queda maíz por exportar. El tema es si nosotros vamos a ser competitivos. ¿Por qué? Porque hoy está siendo Brasil el más competitivo, está siendo más competitivo que nosotros, tienen un problema de demoras en los puertos, tienen los puertos abarrotados, eso nos puede beneficiar, pero en un mes empieza a entrar el maíz de Estados Unidos. Entonces, es como que tenemos un mercado donde acá estamos con poco maíz, pero todavía en manos de productores que creo que lo están vendiendo fuerte ahora. Los números hacia adelante, cuando uno ve los tipos de cambio, dólares, son tentadores, ¿sí? Y va a quedar un stock que va a ser limitado. O sea, al final de la historia van a quedar pocos stocks. No te puedo decir exactamente el número. Encima, uno ve que los números están bastante... son unas estimaciones que no son tan claras. ¿Por qué? Porque al haber postergado los embarques, lo que se está calculando es, bueno, ¿cuánto van a embarcar de esto? No, en realidad la exportación lo que va a hacer es, lo tiene postergado, pero lo va a embarcar. Y otro dice, no, esto no lo va a embarcar, lo va a patear para adelante. Bueno, ¿cuánto de eso? Y ahí es donde, en base a eso, te va a quedar el número final. Pero los stocks van a ser tirantes. Sí, lo que queda es bastante maíz para ponerle precio. Muy bien, ¿tenemos alguna otra pregunta para Carlos? ¿Alguien que tenga alguna otra consulta por chat o levantan la manito y le retransmitimos? Bueno, parece que no. Hemos terminado impecable con el horario.
Bueno, si no hay más preguntas, entonces, si tenés alguna mención sobre la situación del lunes. Solo eso para agregar, Carlos. Tenés el teléfono, el micrófono cerradito. El lunes es un tema político, o sea, me están preguntando a ver qué. No va a haber No, otro lunes, interés. no sé, puede pasar cualquier cosa. Es decir, ahí las opiniones son o sea, son totalmente, lo que yo le diga puede ser Muy totalmente subjetivo. objetable. Es una opinión más, no tiene creo que no tiene mucho valor, pero sí, lo que hay es cobertura por todos lados. La gente se va cubriendo. Claramente lo que se ve es que hay bastante cobertura en lo que es o sea, el escenario de los dólares para adelante, de lo que es Matt Barrofe. Está clarísimo que todo el mundo espera una gran devaluación. Inclusive cuando uno mira el dólar de septiembre, ¿no? Ujú. El dólar de septiembre, o sea que hay muchos que están pensando que post paso hay devaluación. Tal cual. Eso me llama la atención. O sea, que hay bastante apuesta a que post paso que en septiembre hay una devaluación, que no llegan. O sea, como que todo esto del dólar soja, qué sé yo, que no llegan, que van a tener que van a tener que devaluar. Yo creo que eso va a depender también de cómo venga, cuánto saquen de votos. O sea, Claro, si tiran la toalla o no. Está claro que tal acá cual. hace falta una devaluación. Ahora, que la devaluación sea mi perspectiva de cualquier devaluación hacia adelante, es que no creo que sea más de un 30%. Bien. Ahí se agregó una sobre maíz, Carlos. ¿En qué precios ven un forward en maíz para julio 24? Y hoy por hoy estás con un maíz que estás $10 abajo de un abril, ¿no? O sea, si yo te tuviera hoy estás teniendo un mercado a término de 177, $178 por tonelada. A esos valores no creo que nadie te venda. Es decir, el productor ya sabemos cómo es, muere con la bota puesta, perdido por perdido me voy al final. Eh, Cuando uno pone esos números, a nadie le gusta, le da números bastante malos, con lo cual eh, por ahora me parece que nadie va a hacer nada y lo que pasa generalmente es que cuando se seca la demanda, la oferta, te tienen que tentar con precios mejores para que el productor venda. Entonces yo creo que hoy si tendría que dar un precio son esos, son $177, 175. No he visto mucho forward, pero en base a lo que está pasando en el mercado a término, aquel que quiera hacer negocio, pero me parece a mí que tampoco te están mostrando precio porque es medio ridículo, porque nadie creo que esté tentado a vender a esos niveles. Perfecto. Ahora sí, ahora sí no tenemos más preguntas. Estamos terminando. Te agradezco mucho, Carlos, como siempre. Bueno, Estén atentos a través de la plataforma que vamos a ir anunciando las fechas para las próximas reuniones de mercados o de temas técnicos, como hicimos la semana pasada, una sobre agricultura de precisión, que después pueden encontrar disponibles en la plataforma Magua o acceder a través de nuestro sitio. Gracias, Carlos. Quedamos en contacto. Un bueno, abrazo a muchas gracias a todos. todos por escucharme, así que bueno, hasta la próxima. Gracias, María. Gracias a vos. Chau, chau.